Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo fascículo sonoro que supone esta enciclopedia de audio en la que se está convirtiendo simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio. Lo que empezó como un divertimento ha pasado a ser un meticuloso trabajo desde el prisma personal empeñado en recabar el testimonio de personajes ilustres de nuestra industria. Hoy volvemos a la captación de talento y con letras mayúsculas, porque quien nos visita hoy ha sido uno de los grandes en este terreno, que empezó dentro de las lindes de la independencia para explotar en los terrenos de las majors. Todo un placer recibir hoy en Estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en esta nueva entrega Simpatía por la industria musical, a la palabra, el testimonio y la experiencia de Manuel Illán. Bienvenido, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación y bien hallado. Muchísimas gracias. La verdad es que siempre cuando me siento con gente y tal, y es como me dicen, joder, pero se te van a acabar los invitados. Y yo digo, no, hay muchísima gente tal esto. Y muchísima gente me decía, tienes que llamar a Manuel Illán. Y yo, bueno, yo te tendré que llamar, bueno, claro que sí. Pues gracias a esas personas. Que sepas que, bueno, ya sabes que estás en el palmarés de los grandísimos de esta industria. De hecho, bueno, ahora hablaremos, todavía hay artistas que son casi lo más grandes que están aquí gracias a ti, o sea que bueno, algo bueno habrás hecho para que haya ese reconocimiento colectivo hacia tu trabajo. Ahora hincamos el diente. Claro que sí. Bueno, buscando en tu biografía y con lo que me has mandado, pues bueno, pues lo de siempre, ¿no? Todos conocemos cuando empiezas en Esclarecidos, en Gasa, todo esto tal. Pero haznos tú una biografía de quién es Manuel Illán antes de que llegasen Esclarecidos, Gasa, etcétera. Pues, bueno, en realidad es que a mí me ha movido en la vida la música realmente y ha sido el eje fundamental, al margen de hacer otro tipo de cuestiones, digamos, más metidas en el tema de la universidad, pero realmente lo que me ha movido en mi vida ha sido la música. Yo empecé muy jovencito formando un grupo a los 10 años. Teníamos un grupo muy curioso que se llamaba Chakra, ¿no? Ya era muy curioso, en los años 60 y... Entonces, pues bueno, y luego a partir de ahí, pues bueno, vine aquí por motivos de estudio a Madrid, me matriculé en Derecho y luego me matriculé en Psicología y tuve que dejar una de las dos, que fue Derecho, y me matriculé en clases nocturnas en el conservatorio. Y era muy divertido porque compartía pupitre con niños de 9, 10 años. Y entonces del conservatorio. Del conservatorio. Y era muy divertido, sinceramente. Y también muchas veces frustrante, ¿no? Porque veías que realmente ellos estudiaban mucho. Pero bueno, sí. Sí, tenías hasta ese momento la formación autodidacta. Correcto, ese grupo y te dedicas a, bueno, pues placer por hobby a tocar efectivamente, la guitarra. Y entonces me matriculé en el conservatorio de varias cosas porque me gustaba muchísimo la percusión. Tuve un profesor que se llamaba Rigolí, que era el método Rigolí de percusión, que era fantástico. Lo que pasa es que, en fin, él a nivel personal era muy complicado conectar con él, era muy durísimo. Pero bueno, nos hacía estudiar mucho. Entonces, pues bueno, luego, casualidades de la vida, conocí a gente en la facultad que estaba vinculada a Gregorio Paniagua, a músicas del Renacimiento, etcétera, toda la familia Paniagua, Luis Paniagua, Gregorio, tal, maravillosos, una historia con niveles de creatividad extraordinario, Eduardo también. Y bueno, y luego a partir de ese momento conozco a Javier Bergia, pero conozco a Javier Bergia por esa casualidad, ¿no? Esa carambola de la vida, a Luis Delgado, conozco a Paco Trinidad. Paco Trinidad realmente, sinceramente, fue una de las personas que realmente me introdujo en Esclarecidos. De hecho, bueno, y Juan Alberto Arteche también en ese mundo, digamos, más de cantautor, artesanal. Pero realmente el contacto y la relación con Esclarecidos es Paco Trinidad. Paco Trinidad, pues fue en ese momento, era productor de Hombres G de todo, efectivamente, de La Dama se esconde. Entonces me llama para colaborar
con La Dama se esconde como pianista, me llama para colaborar con Esclarecidos como pianista y teclista. Y entonces a partir de ese momento se estableció una relación yo creo que muy tremendamente emocional. Uh-huh. Es decir, porque era un grupo que rápidamente abrazaba a la gente que llegaba. Sí, le daba la bienvenida de una manera tan bonita, y son los recuerdos más preciosos de mi vida en ese momento, ¿no? Yo trabajaba en ese momento en un hospital tratando a gente a quemados y intenté compaginar todas esas cosas, pero llegó un momento que fue imposible. Claro. Pero la música pudo más. Claro. Y entonces tuve que dejar el hospital y me metí más en eso. Y pasé a Gasa. A Gasa, correcto. Vale. Alfonso, me parece que Alfonso, Mariano y Paco Trinidad me proponen esto de manera muy cariñosa y muy abierta y dije que sí. Sí. Y entras a trabajar, creas un poco el departamento artístico de Gasa. No. El departamento artístico ya venía con el bagaje y con el conocimiento y las ganas de Alfonso, junto con Paco Trinidad, pero bueno, Alfonso es un melómano y realmente le encantaba estar ahí al pie del cañón. A mí me gustaba mucho el tema artístico, pero yo cubría esa plaza de relación, promoción, marketing, era un poco de todo. En realidad es que hacíamos de todo. Claro, intentábamos hacer esa labor que realmente a mí me vino tan bien. Claro. Como aprendizaje, ¿no? Sí. Y entonces, claro, era como Zafarrancho de Combate, que tú conoces muy bien. Sí. No, me suena a lugares comunes y bueno, se ha hablado mucho, ¿no? Que al final es casi, ¿no? Cuando empiezas algo y que empiezas a repartirte las funciones de, venga, oye, pues tú, ¿qué es promoción? Pues lleva los discos a la pues venga, eso correcto. Así es, así de sencillo. Y entonces, pero sin ninguna pretensión de tener compartimentos estancos, ¿no? Era todo interrelacionado, todo, era como interdisciplinario, era una cosa muy curiosa, o multidisciplinar, ¿no? Porque Mariano era abogado, Alfonso era economista, o es economista, Paco venía del Zafarrancho de Combate de la música. Bueno, no sé si había estudiado algo más, pero no lo recuerdo en estos momentos. Bueno, hacíamos de todo. Y en ese momento, tocas con Esclarecidos, que realmente tocabais poco, siempre fue un grupo de tocar tirando a poco. Más bien poco. Nosotros éramos una especie muy curiosa de grupo. Sí. Y bueno, leyendo la Wikipedia, claro, la cantidad de gente que entró y salió de ese grupo. Correcto. Además, un proyecto abierto, ¿no? Siempre tal, Era como las pasarelas. Y en paralelo también empiezas tu carrera como artista. Correcto, claro. Ellos me facilitan, por ejemplo, Alfonso y Paco Trinidad me facilitan el poder grabar el primer disco y conjuntamente, lo curioso, es que en paralelo Luis Delgado, Javier Bergia y yo formamos un grupo que se llama Ishinohana, porque a raíz, era una cosa de música experimental, pero muy artesanal, sinceramente. Chus Greus también estaba. Bueno, hacíamos conciertos. Entonces combinaba esa parte. Todo surge por unas fiestas de Madrid. Y entonces dijimos, tenemos la posibilidad de tocar, venga, y vamos a tocar en un chiringuito, al aire libre, y dijimos, ¿cómo nos vamos a llamar? En un principio se llamaba No se me ocurre nada, porque realmente no se nos ocurría nada. Y bueno, surge un disco que se llama Ishinohana, Flor de Piedra, y casi en paralelo, surge ya el tema de Esclarecidos. Quiero decir, surge la grabación como miembro, ¿no? Sí. Porque yo antes era un músico invitado, ¿no? Qué bueno. Eso es. Bueno, en esa primera etapa hablabas de esas labores de promoción, de producción, eso del departamento artístico, y trabajas eso pues con Duncan Du, La Dama se esconde, Seguridad Social, eso es. Dinamita para los pollos. Ya nos has contado un poco cómo hacéis un poco todos, pero ¿qué recuerdas de esa época, de esos inicios? Al final, que has conocido, después llegaremos al momento que entras a trabajar en las grandes compañías, pero ¿qué recuerdas de esos momentos iniciales, una compañía, una historia tan bonita, ¿no? Como al final lo de Gasa, ¿no? Claro, es que yo ahora lo veo, a pesar de que, muy en la línea, eso era romanticismo y emoción pura, o sea, y si encima había un grupo estandarte como Duncan Du,
Blue, que lograba vender muchísimas cientos de miles de copias, entonces aquello se convertía realmente en un disfrute tremendo. Entonces nuestra relación era muy afectiva, muy emocional, muy familiar, con mucha improvisación también, porque ya sabes que en las independientes de repente y además tienes esa cintura para rectificar si hay algo que no funciona, pues no como en la multinacional, que a veces es un poquito más complejo y más difícil, ¿no? Pero lo cierto es que la relación que nosotros teníamos era maravillosa, porque al hilo de lo que dices, los pocos conciertos, nuestros conciertos eran una fiesta. Quiero decir, pues había momentos que pagábamos un autobús para que nuestra familia, nuestros amigos y tal se viniesen para divertirse también, porque además no ganábamos dinero. El tema es que lo invertíamos en comidas, cenas y hoteles para que todo el mundo pudiera disfrutar, ¿sabes lo que te digo? Sí. Era tan bonito. Y para mí trabajar no era, ir a trabajar no era un disfrute enorme. Además teníamos una relación estupenda, Cristina adorable, maravillosa, en fin, todos conforman, cada uno con su personalidad y sus cositas y tal, pero era tan bonito, es una de las etapas de mi vida más preciosas, a pesar de en fin, que estamos en pleno desarrollo, ¿no? Sí. ¿Y viviste el acercamiento a Dro, toda la crisis de Pancoca, todo No, eso? lo de Pancoca yo no lo viví. Vale. Eso fue, yo entré justo después. Yo entré en el año 87, me parece, 86, 87. Lo de la crisis de Pancoca yo creo que es anterior. Sí, la referencia es que supe de eso. Y entonces lo del tema de la distribución de Dro, eso lo cerró, me parece que lo cerró Alfonso y Mariano, junto con otras... con Miguel Ángel Gómez. Con Miguel Ángel, etcétera, correcto. Sí. Entonces, claro, yo sí estoy, pero no como cabeza pensante ni como responsable. En esa fusión entre Dro, Gasa y Twins están Miguel Ángel Gómez, Mariano y Alfonso, y no sé si Paco Trinidad en esos momentos, y Paco Martín. Y entonces nosotros éramos un poco el equipo, formábamos el equipo y se nos transmitía cuáles eran las decisiones que se tomaban. Porque realmente Grabaciones Accidentales lo conformaban no solamente, como te he dicho, Mariano, Alfonso y Paco, y no sé si había otra persona más un grupo nutrido de inversores que eran 50 amigos, ¿no? Claro, vamos, ¿sabes? Sí. Bueno, y llegado a un punto, dejar la industria, ¿no? En ese momento para centrarte en tu carrera, ¿no? ¿Tienes una crisis en ese momento? ¿Lo ves incompatible trabajar en la industria y desarrollar...? Vamos a ver, yo termino... llegamos a un acuerdo. Miguel Ángel, Alfonso y Mario me dicen, oye, estamos ahora en plena Ibermer compra por un tema, en fin, había problemas económicos y sobre todo porque éramos muchísimos trabajando en una independiente, en fin, había un roster artístico muy amplio también, pero realmente yo llegué a un punto en el que me ofrecen quedarme y me ofrecen, oye, si quieres te marchas y no pasa nada, pero yo necesitaba un poco oxigenarme de aquello, porque era todos los días, ya llega a tomar ese gusto a oficina, ¿no? A todos los días hacer. Entonces dije, es el momento para retirarme y dedicarme a mis músicas, a crear. Sí. ¿Ya está en marcha tu primer disco? Está en marcha mi primer disco en Sony. Afortunadamente conozco a Luis Gómez Escolar. Bueno, a Luis Gómez Escolar le conocí, pero de pasada, justo cuando ellos crean Troya, un sello Troya muy... Sí, que sacan hip hop. Y eso es correcto, muy pioneros, absoluto. Y entonces le conozco de pasada, tenía conocimientos de él, y sobre todo porque yo de pequeño había consumido mucha música
y muchos de los éxitos que había escuchado en mi vida pertenecían a Luis Gómez Escolar. Es increíble la obra de este señor. Tengo hace poco me regalaron los singles de la madre de un amigo y tal, que trabajaba en la radio en los años 70 y tal, y bueno, me dijo, tengo un montón de singles de 7 pulgadas y tal, y como bueno, estoy parte del trabajo con la Simpatía, estoy recabando información de compañías de estas independientes que se forman, o sea, más allá de las conocidas tal, entonces me regalaron un mogollón de singles y empecé a ver la cantidad de grupos que no trascendieron luego, pero que las canciones son de Luis Gómez Escolar, pero ese hombre, vamos, es increíble. Pero miles y miles. Sí, fantástico. Hablo de miles, ¿eh? No, de miles. Sí. O sea, que no es una exageración. Y entonces, claro, cuando conozco a Luis, por una carambola del destino, cuando realmente nos conocemos, yo le dejo una cinta de cassette en su buzón de casa, porque yo llevaba ya unos meses trabajando y tal. Tengo niños, a partir de ese momento tenemos 2 hijos, en fin, era un poquito complicado todo, muy complicado. Y entonces yo me dediqué, una temporada que me dediqué a tareas del hogar, que me encantó, que me vino muy bien. Y entonces, pues en fin, lo llevaba un poco con componer por la noche hasta las tantas, en fin. Y eso me supuso un replanteamiento desde el punto de vista artístico. Es decir, digo, yo quiero hacer esto y me encantaría hacer un método para incidir en por lo menos qué pasos hay que dar para la consecución de un éxito. Qué bueno. Entonces, eso era mentalmente. Sí, claro. Y entonces digo, no se deben hacer discos como churros, no. Hay que dotarles de investigación, desarrollar muchos elementos que muchas veces no se tienen en cuenta, ¿no? Y eso es lo que hice. Me dediqué 3 o 4 años a componer, a investigar, por supuesto, muchas melodías, las estructuras, etcétera, etcétera. Y llegué a ese punto y dije, voy a hacer un disco y ahora es el momento de darlo a conocer, ¿no? En fin, y entonces conozco a Luis, le envío un cassette y tal. Y entonces me llama por teléfono y digo, esto me encanta, no sé qué. Digo, pues me alegra que me digas eso, porque yo realmente también me gusta, es decir, y es falsa modestia, sino, oye, me gusta porque he intentado hacer casi un método, siempre casi pseudo subjetivo, porque obedece a unos cánones melódicos, estructurales, armónicos, etcétera, etcétera. Cuasi matemático también. Claro, es que tiene esa parte matemática, qué ¿no? Maravilla, y que tiene esa relación de contacto inmediato con el que lo escucha. Ajá. Entonces, ya sé que es más a lo mejor es, por eso decía, tiene mucho de subjetividad, ¿no? Claro. Porque claro, también depende de las modas, ¿no? Claro, tienes que estar, también, vamos de esto, si vamos a setas, ¿no? Entonces, bueno, el conocer a Luis me posibilita aprender muchísimo con él y de él. Ajá. Pero con él, sobre todo porque él, yo creo que era bastante flexible y tenía esa parte tan importante que era la parte de todo el bagaje que él aportaba, ¿no? Uh-huh. Todos los años de aprendizaje que él tenía, ¿no? Uh-huh. Y entonces hicimos un disco súper bonito, muy bonito, hasta tal punto que Sony se implica y entonces, pues nada, fue un momento muy bello. Hay una definición fantástica del inolvidable Nacho Sáenz de Tejada, que escribe en El País, que dice, un francotirador en tierra de nadie. Eso es, correcto. Qué maravilla, es, ¿no? Verdad, es verdad. Sí. Es verdad. Sí, pero eso fue en el periódico y que yo en un principio dije, estoy más solo que la una. Sí. Bueno, llegarían luego cuatro álbumes en solitario, pero bueno, ya también empiezas a trabajar en el tema de la producción, ¿no? Es un tema que te... Sí, efectivamente. En ese disco con Luis ya me empezó a fascinar el tema de la producción. Uh-huh. Sí. Muchísimo, porque además fue emplear mucho tiempo y mucho trabajo. ¿Dónde en ese lo grabaste? Disco. Ese lo grabamos en Track. Uh-huh. Bueno, tengo que hacer un inciso y un poco remontarme a que gracias a Grabaciones Accidentales yo pude sacar mi primero y segundo disco. Sí. Es decir, no es que hubiese
no es que por el hecho de estar en Grabaciones Accidentales yo me sacaba mi disco, no, sino que Alfonso realmente me dijo, oye, podríamos hacer esto y vamos a apostar por esto, venga, vamos a probar, porque yo por las noches hacía pop gregoriano en un tugurio. Pop gregoriano. Pop gregoriano. Yo lo que hacía era, a mí me gustaba muchísimo el gregoriano en la facultad. Yo asistía a todos los eventos, convenciones que hacía la facultad, ¿no? Y entonces yo siempre dormía en un chiringuito de Santo Domingo de Silos. Y luego, claro, yo me levantaba a maitines y escuchaba lo del pop gregoriano, el gregoriano, y dije, bueno, esto es maravilloso. Y entonces hubo una época que me dediqué con el piano y voz a hacer pop gregoriano. Era una cosa curiosa. Bueno, pues gracias a Alfonso y a Grabaciones Accidentales pude hacer los dos discos esos. Que luego trascendió al tercer disco que saqué con Sony y que hizo Luis. ¿Y llegas a grabar algo de pop gregoriano? No. Era puro placer. ¿Y puro cómo era la formación de un grupo de pop gregoriano? Perdona, es que me salta la curiosidad. Voz y piano. Voz y piano, sí. Vale. Sí, yo lo que hacía era escalas de gregoriano y ponía las armonías. Improvisaba mucho también, porque de repente una armonía me llevaba a un lugar. Digo, qué interesante esto. Qué bueno. Sí. Y estamos hablando antes de que del éxito de los cánticos gregorianos, ¿no? Que tuvo mucho luego antes, el reconocimiento mucho antes. discográfico. Sí, porque yo compré, cuando yo asistía a Santo Domingo de Silos, yo compraba cosas que ellos tenían grabadas y que resulta que tiene que ver luego con la compañía en la que yo trabajé. Claro. Qué bueno. Bueno, después de unos años fuera de la industria y centrado en tu carrera artística, te reincorporas a esta en 1997 a EMI Hispavox como director artístico. ¿Cómo surge la opción? ¿Es una propuesta de Miguel Ángel Gómez? Correcto, sí, es una propuesta de Miguel Ángel Gómez, al cual le agradecí y le sigo agradeciendo muchísimo por lo siguiente, porque él en su momento cuando me ofrecen el salir, Mariano, Alfonso y Miguel Ángel me dicen, oye, puedes hacer esto, estamos en esta posición, ¿puedes hacer esto o quedarte? Entonces Miguel Ángel siempre se quedó un poco con la copla de algún día trabajaremos juntos. Me lo dijo, nos encontramos un día en la calle, yo iba con mis hijos, venía de la compra, y entonces me dice, tengo algo para ti, pero no te puedo adelantar nada. Algún día, y me remite, algún día trabajaremos juntos. Y a los pocos meses yo estaba preparando mi cuarto disco y me dice, me llama por teléfono, él ya era vicepresidente, no, era director general de EMI Hispavox, porque el presidente Rafael Gil, Rafael Gil lo iban a destinar a América. Correcto. Y entonces a él le nombran presidente y al poco tiempo me llama por teléfono y me dice, oye, ya sé que estás con tu disco, tal, etcétera, etcétera. Dice así literalmente, que me encantó. Dice, no vas a vender una mierda. Dice, no vas a poder vivir de esto. Y dije, dice, pero haz lo que tengas que hacer. Y entonces yo le comento, digo, vale, dame unos meses, por favor, ya que he hecho un disco, por lo menos que haga los bolos que tengo que hacer y ya está, y si quieres, y te doy una respuesta. Y entonces lo hablé con un amigo mío y me dijo, joder, qué oportunidad tan bonita, el poder de repente cambiar, ¿no? De posición, ¿no? Donde estás. Digo, y me dice, ¿por qué no transmites todo tu conocimiento de estar en un sitio y lo empleas al otro lado, ¿no? Artísticamente? Claro. Y yo dije, es que es lo que llevo pensando todo el tiempo. Y eso me valió mucho. Bueno. Con lo cual le llamé a Miguel Ángel y me llama Miguel Ángel y me dice, quedamos en tal sitio, tal. ¿Te parece? Sí, venga, fenomenal. Y va y me dice, mira, yo lo que quiero es que trabajes de esta manera. Oye, si no cuadras, no cuadras. Es un reto estupendo para ti y tal. Y confío en ti. Y dije, joder, y ya está. Y a partir de ese momento, pues... Qué bueno. Bueno, y lo proyectas además un poco también tu formación, ¿no? Pero tienes es el momento eso de Ella baila sola, que no deja de ser de un... Bueno, Ella baila sola ya había sido un gran éxito, ya había sido un éxito supermillonario. Lo que sí hicimos es que en los siguientes discos fue dotarles de... Porque
en ese momento eran críticos entre ellas y era muy difícil trabajar. Ya estaba la cosa tensa. Estaba la cosa un poquito delicada, pero realmente yo creo que hubo una integración y una decisión por parte de todos de finalizar ese periodo y esa obra, y logramos hacer un gran disco, el último disco que hicimos con ellas en la compañía. Artísticamente fue un disco muy bonito, muy duro, complicadísimo, pero ahí es cuando empezó el zafarrancho para mí. Bueno, y Evia, ¿no? Ese sorprendente éxito de repente. Evia fue una historia muy bonita, sí, una historia muy bonita, porque al margen de los cantos gregorianos, a mí la música celta, yo tuve una relación hace muchos años, tuve una novia que era de Bretaña, y entonces todos los discos que tenía de música celta me los pasaba, ¿no? Y entonces, en ese momento, claro, cuando oigo a Evia, y de repente digo, pero esto, yo asistía mucho a los conciertos del Festival de Ortigueira, seguía mucho a los grupos celtas, etcétera, etcétera. Pero yo estoy hablando de cuando yo tenía 18 años, 19, 20, donde aquí prácticamente era un tema folk, muy local, absolutamente. Wendell y poco más, ¿no? Efectivamente, Wendell fue posterior. Wendell, estoy hablando, Voice of the Law, Wendell, etcétera, etcétera, etcétera. Danar Brass, y eso fue en el año, yo tendría 22 o 23 años cuando surgen estos. Incluso la banda, el grupo de la banda, que era de Vallecas, etcétera, etcétera, que hacían música. Bueno, pues ese tipo de música a mí siempre me tuvo cogido. En la época de la facultad nosotros formamos incluso un grupo de música celta. Pero bueno, también eran corrientes, ¿no? Nuevas corrientes y tal. Cuando me llevan la cinta de Evia, que venía rebotada de todas las compañías y que no hacía caso nadie, me enseñan un casete con un tema. Concretamente me lo enseña, por un lado, Manolo Sánchez, que era su representante, y por otro lado, Javier Monforte. Y uno de los hermanos Samos, que era guitarrista y que estaban haciendo cosas. Y dije, esto es maravilloso. Claro, yo lo llevo a una reunión de compañía y era el hazme reír de todo. Y digo, pero vamos a ver, esto... Digo, no, esto es maravilloso. Una gaita MIDI. Una gaita MIDI y tal. Además, claro, imagínate un señor practicando gaita en tu casa, o un violinista, es cansino, ¿no? Llega a ser incluso neurótico, ¿eh? Pues a mí me supuso un descubrimiento y un amor excesivo por ese instrumento, y sobre todo dije, esto es una maravilla. Digo, yo me gustaría, yo quiero sacarlo. Le dije a Manolo Sánchez, digo, lo quiero firmar ya, pero porque es un tema más emocional que profesional, digo, desde el punto de vista de, no es que yo tenga muy claro que eso va a ser, no, es que me llega a mí, por lo tanto lo devuelvo al exterior y me encantaría que los demás entiendan que esto es. Y afortunadamente, pues bueno, logramos un hito extraordinario de vender millones de copias. Millones de copias. Pero sobre todo en el extranjero. Aquí creo que rozamos el 1.000.000 de copias. No sé si 800 y pico, algo así. Pero extraordinario. Qué bueno. Sí. La época de éxito, de vacas gordas además de la industria, está Pastora Soler, Luz en su momento de explosión, OBK, pero bueno, también se convive con el fracaso, ¿no? Hay una cosa que nos une, que me ha hecho llevar muchas reflexiones. Bueno, yo trabajo en un grupo que se llama Neumann, que ya hemos hombre, claro, perdón. Nosotros lo sacamos el disco, La Fábrica de la Luz. Sí. Es que ese es uno de mis discos más maravilloso, de los que me siento, por ahí atrás lo tenemos, de los que me siento, feliz. Feliz. Yo aposté mucho por ese grupo. Sí, pero no pasó nada. Entonces era pues un poco hacer ¿no? la reflexión también de muchas veces se ve a la industria como que parece que todo es el glamour del éxito y tal. Claro. Y luego es una industria que está basada en el fracaso, porque hay más fracaso, ¿no? que éxito, ¿no? Sí. ¿Y cómo se convive con
Yo lo sé, Sí. porque lo hago casi a diario, ¿no? Pero ¿cómo Sí. se convive eso con la insatisfacción, ¿no? Muchas Sí. veces que dices, joder, creía en esto y... Sí, bueno, pero tienes la tranquilidad y la gratificación de haber hecho un buen trabajo. Ujú. Es decir, para mí es muy importante Ujú. esa responsabilidad de hacer un buen trabajo, Yep. al margen de luego de la respuesta. Afortunadamente, en mi caso, y no lo digo por nada en especial, afortunadamente en mi caso, a mí me ha ido muy bien desde ese aspecto artístico, ¿no? Es decir, que se ha logrado conectar, es decir, que lo poco o mucho que yo he podido aportar a los grupos o a los artistas, afortunadamente ha trascendido en mayor o menor medida. Es Claro. decir, tanto si ha sido un éxito o un fracaso, pero lo cierto es que luego hay mucha gente que dice, joder, ¿cómo me gustó aquel disco? ¿Qué tal? Pero claro, esa es mi historia. Es decir, mi historia Claro. desde el punto de vista personal es un fracaso, Claro, ¿sabes? claro. Artístico, ¿sabes lo que te digo? Sí, 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 es un total- fracaso. totalmente. Con lo cual, eso me ha movido a... Es que es una cosa muy curiosa, porque lo que uno no es capaz lo que uno es capaz de aplicar a otros y que ha sido de una gran trascendencia, no es capaz de aplicarlo a uno porque no tiene ese criterio de objetividad. Yo hubiese dado 2 brazos por tener a una persona que me hubiese dicho, esto no, esto sí, esto Claro. tal, incorpóralo, no, vamos a darle la vuelta, etcétera, etcétera. Que es de alguna manera ese trabajo de producción y artístico Claro. de las compañías, ¿no? Que es fundamental. Totalmente, porque claro. ha habido tanta gente, por ejemplo, Luis y otros muchísimos, que me disculpen que ahora no los nombro, pero que han estado y que han sabido hacerlo desde la nada, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Sin ningún tipo de escuela Sí, sí, sí. o universidad. No, no. No, pero está muy bien. Me quedo con lo de al final tener la conciencia tranquila de haberlo intentado, ¿no? De haber dado- Claro. Pero también, desde mi punto de vista, son merecedores Bien. de esa atención Bien. que nadie les ha prestado y que sí, Bien. tú y otras Ya, personas sí, sí. lo han hecho. Totalmente. A pesar de que eso se traduce en una pérdida económica. Sí, total. Sí, eso, pero bueno, lo difícil que es luego gestionar con el éxito también del artista, porque sabemos lo que pasa, Claro. pero lo difícil también que es convivir con un artista que es un fracaso, ¿no? Correcto, y correcto. intentar transmitirle que tú lo has intentado, ¿no? Que lo has es verdad. intentado, pero que al final no ha tenido la trascendencia pues que tanto el artista como la compañía esperaban. Sí, sí. Bueno, en 1999 fichas por Music, que es el Sí. momento megalómano del grupo Prisa. Ujú. Una idea buenísima, pero que no fragua Sí. como debía. Y te fichan para ser el director artístico de Music, una de las patas, ¿no? Que montan ese entramado que Sí. es Gran Vía Musical. Ujú. Un proyecto ilusionante por la dimensión, pero que bueno, que luego al final no fue lo que esperaba. Bueno, sí, efectivamente. Yo lo que pasa es que tuve muchos desencuentros con los responsables desde el punto de vista, yo diría, estructural. Las compañías no se montan para que luego los amigos de los amigos empiecen a grabar discos. No, o sea, si a mí me llaman, me pagan muchísimo dinero y me dan unas condiciones estupendas y tal, pero o sea, mi responsabilidad es sacar artistas que para mí tengan trascendencia y que considero que son buenos artistas. O sea, que yo era un coladero y dije, no. Tuve varios... Es verdad, ¿eh? Sí, sí, no. Tuve una situación bastante desagradable y, de hecho, para que te hagas una idea, yo tenía en cartera a 3 artistas que quería sacar, que eran Las Ketchup, Diana Navarro y otro más, que no me acuerdo ahora. Pero nosotros sacamos Papa Levante, que fue un exitazo descomunal. Vendimos 300.000 para aquel momento. Descomunal. Y era un grupo... Vamos, que estábamos todos encantados. Y además era un espaldarazo. Miranda Warning, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo justo entro en una desavenencia, me echan, juicio, tal, gano el juicio, tal, y monto una pequeña compañía. Montamos una pequeña compañía que es Shakedown Music, Shakedown, junto con Keiko, porque Keiko, siempre compañero de muchas batallas, sobre todo porque él era productor y él trabajaba para, por ejemplo, Pastora Soler, lo hicimos para Hispavox, y otros muchísimos proyectos, es decir, pero
Keiko me dijo, un día tenemos que montar una compañía, hermano, tenemos que montar una compañía porque y en un viaje a Córdoba-Sevilla, en una furgoneta, me dice, vamos a montar una compañía. Y digo, pues si es que tú no tienes dinero, yo tampoco. Digo, ¿qué hacemos? Así, pero a dos velas. Me dice, bueno, no sé qué podemos hacer. Bueno, me dijo, no te preocupes. Entonces, bueno, yo por el juicio me dan un dinero y él, de autores había vendido no sé cuánto de Tú me camelas, ¿cómo es esta? Bueno, es que no me acuerdo ahora. Logramos montar una compañía y llamar a unos socios para formar la compañía. Y dijimos, vamos a aportar 200.000 cada uno. 200.000 pesetas. Claro. O incluso menos. Y dijimos, venga, vamos a montar esto. Venga, vale, fenomenal. Y lo primero que teníamos es, teníamos en cartera, porque yo no había firmado la SketchUp. En eso yo iba a sacar la SketchUp en Gran Vía Musical. Bueno, y de repente, pues nada, empezamos a trabajar, que se pega una currada descomunal, y cada dos por tres dice, oye, ¿cómo lo ves esto? Tal, y la estructura, mira qué melodía, mira tal. Entonces, bueno, sacamos a la SketchUp y entonces eso se convierte en el ASRG. En ASRG famoso. Sí. Claro. No, que está muy bien porque ya sabes que el ASRG es como muchos éxitos de la historia de la música, como Mecano, un éxito que digo que mucha gente se lo apunta. ¿Sabes? Al final, aquí ya ha habido más de un descubridor. Yo sé perfectamente de dónde sale la figura de Keiko, que es importantísima. Importantísima, porque no solamente es el productor, sino que además es el autor. Claro. Entonces, y que él y yo estábamos codo con codo todos los días dándole oye, esto, no tenemos dinero para esto, no, pero tal. Es que no teníamos dinero teníamos una compañía, formamos la compañía, pero no tenemos dinero para hacer frente al lanzamiento de eso. Y dijimos, hay que buscar un socio. Hay que potenciar esto, ¿no? Y así es como nos terminamos, producto que intentamos relacionarlo con todas las compañías. Digo, intentamos por si quedaba alguna, pero realmente fuimos por todas las compañías y decían, no lo vean. Claro, pero es normal, yo no es una crítica negativa. No. Digo, el no verlo está en una posición legítima y absolutamente razonable. Totalmente. Claro, porque el entusiasmo de uno no puede arrastrar a la debacle a un... ¿sabes? Pero lo pasamos por todas las compañías. Y luego llegamos a un acuerdo con Sony, con Raúl López. Y dijo, no te preocupes. Y con Juan Ignacio de la editorial, que en una convención en Estados Unidos se lleva esto y realmente allí es cuando empieza... Qué bueno. Y siempre me preguntaba, porque hay una parte que es como una media versión de una canción que ya existía, ¿no? El Rapper's Delight. Sí. Y esto al final no llegó a... No, la editorial de Warner, efectivamente... Intentaron... Sí, pero no, porque es que realmente dista mucho. Sí. Claro. Los fonemas muchas veces te llevan a un lugar, pero cuántas y cuántos se recuerdan ¿no? Sí. Pero no tiene nada que ver, estructuralmente nada, armónicamente nada. Y aparte de la SketchUp, ¿trabajáis con más artistas? Intentamos sacar a Diana Navarro, pero como entramos en litigio, después de 20 años, ahora hemos tenido la sentencia, Ahora habéis tenido después de 20 años. 20 años. 19, concretamente 19 y 8 meses. Qué pasada. Sí. Tremendo. Y toda una experiencia. Pero al final somos todos amigos, fíjate lo curioso, ¿no? Claro. Es que, teníamos a Diana Navarro en cartera, pero claro, yo le dije a Diana Navarro, no te podemos ofrecer el lanzamiento de tu disco, porque vamos a estar lastrados por la SketchUp, ¿no? Por el tema de la SketchUp con Sony.
Y entonces ella lo entendió, empezó a trabajar por su cuenta. Pero luego, cuando yo monto una compañía en paralelo a Shakedown, porque Shakedown de alguna manera entra en vía muerta por el tema del juicio, abogados, dinero, etcétera, etcétera. Y entonces, pues bueno, yo monto una compañía que es Trimeca, y esa compañía apuesta por Diana. Y entonces, pues nos metemos, estamos 4 años con Chico Valdivia. 4 años. 4 años trabajando ese disco, por lo que te decía antes claro, y además ella venía de la copla. Sí, sí. O sea, desenmarañar todo eso para trasladarlo y darle un nuevo orden y nuevo concepto diferente, pues había que estudiar. Mucho. No, y entonces, afortunadamente, digo, había que estudiar desde el punto de vista de eso, desenmarañar todos los vicios que viene un artista de hacer giros y cosas, en fin, y dentro de la copla, que es un acervo, y una riqueza española, pero en fin, que no todo el mundo entiende. No. Y además que con ciertas connotaciones. No, y está muy bien en Trimeca, ¿no? En la descripción que haces en la web que he visto, dice, la montas haciendo énfasis en el desarrollo de nuevos talentos y dando una especial importancia a la parte creativa y configuración del repertorio en el que te centras en la producción. Que está muy bien también, me parece muy descriptivo, porque al final parece que las compañías, ¿no?, son hitmakers, ¿no? Hacen éxitos y ya está, ¿no? Detrás hay un trabajo que, bueno, que me está fascinando mucho. Me ha gustado mucho el tema del método que estuviste. Es interesante. Sí. Pero que al final es eso, ¿no? De decir, joder, es que detrás de ese disco de Diana Navarro hay 4 años de trabajo, ¿no? Desenmarañando eso, pues una procedencia de la copla, con lo que implica la tradición española, ¿no? O sea, es absolutamente fascinante. Pues con Pablo Alborán pasó exactamente lo mismo. Con Pablo yo recibo un CD con, no sé si me parece que eran 15 temas, de los cuales, en fin, sinceramente, había que trabajar. Yo le dije, ¿estás dispuesto a trabajar? Y él me dijo, con toda sinceridad, me dijo, sí. Digo, va a ser un poquito duro, porque tú me vas a... ¿Cómo te llega? Pues mira, es fascinante porque a raíz de unos premios en Málaga, de un periódico, coincidimos en la entrega de premios. A Diana le daban un premio, y al padre de Pablo le daban otro premio como arquitecto reconocido de Málaga. Él es malagueño, en fin, malagueño de pro, etcétera. Y claro, coincidimos en la mesa, o sea, Diana Navarro, este señor a mi derecha y yo aquí. Y luego pues éramos 25 o 30 personas. Y entonces este hombre, Salvador Moreno, me dice, joder, oye, ¿cómo me gusta Diana? Tengo un hijo que canta una canción de ella que no sabes cómo la canta y tal. Y me dice, y él textualmente, pero además de manera cariñosa, dice, y el cabrón no lo hace mal, ¿no? Y yo dije, joder, que un padre diga del cabrón no lo hace mal de manera cariñosa y tal. Dije, ostras, qué forma tan curiosa de decirlo, ¿no? Me chocó. Y dije, vale, pues oye, cuando quieras y tal. Y teníamos un amigo común, que era un periodista, Domi el Postigo, trabajaba en la SER entonces, y en Localia. Y me dijo, pues os pongo en contacto, no sé qué, tal. Bueno, un fin de semana coincido que voy a ver a Domi. Estoy en Málaga y de repente me dice, estábamos hablando, oye, joder, pues, ¿has visto lo de Pablo y tal? Digo, sí, en realidad es que lo hace muy bien, porque me metí en MySpace, me parece que lo tenía en MySpace, tenía o varios temas, pero claro, aquello... Era pues temas de voz y guitarra, efectivamente. Y lo curioso es que él ya había estado haciendo pruebas con Sony y otras compañías. Me parece que eran los 16 o 17 años. Él ya había tenido varias pruebas. Acercamientos, correcto. Y bueno, le digo a Domi, oye, pues me encantaría que nos encontráramos. Me dijo, espérate que les voy a llamar. Y ellos viven en Benalmádena, o sea, creo que tardaron
10 o 15 minutos. Sí, sí, no, pero ¿qué quiero decir? Sí. Ese entusiasmo que dices tú, ¿cómo? Vamos ahora mismo en caliente, ¿no? Claro. Entonces nos vimos, me dieron el CD este que hablo de los 15 temas y, bueno, canciones, yo creo que eran canciones, pues eso, inocentes, canciones que necesitaban unas cuantas vueltas y mucha hoguera de ebullición, ¿no? Y así es como transcurre. Una de las veces decimos, oye, ¿tú quieres trabajar conmigo? Mira, yo soy muy pesado, sinceramente, soy muy pesado. Me gusta darle vueltas y vueltas y tal. Digo, ese es el riesgo, pero que descuida que vamos a trabajar mucho. Y entonces, pues bueno, él se viene a vivir a Madrid, aprovechando para hacer otro tipo de cosas y otros estudios. Y entonces me va enseñando canciones. Yo escucho una canción preciosa que es Solamente tú, que es la que realmente es el primer single y el que da realmente el espaldarazo a... y en ese momento digo, vamos a empezar a grabar. Reunimos unos cuantos temas y tal, hacemos repertorio. Te digo, 3 años y medio, casi 4, de pico y pala. Y entonces ni firmamos contrato, ni leches, ni nada, porque yo es que soy así, o sea, prefiero, claro, o sea, a mí es que los contratos me crean una insatisfacción y es como poner contra la pared. Es decir, prefiero primero el asunto creativo y luego, pues, oye, luego hablamos de lo que tengamos que hablar. Y así es como sucedió. De hecho, no firmamos contrato hasta casi tener fabricado los... Qué bueno. Sí. Y bueno, y pasó... Y eso, y además, logramos... bueno, que fuisteis también como muy pioneros, ¿no? Porque incluso el acuerdo inicial, el acuerdo también que incluía el management, ¿no? Correcto, que sí. era de las primeras acciones que se hacían un poco así, ¿no? Sí, yo no sé, desconozco, no sé si... se ha hecho con anterioridad. Sí. Pero hombre, bueno, me imagino que sí, pero bueno, sí. que ahora ya sabes que ahora ya Sí. es como condición Claro, sine qua non, claro. es inviable Sí, poder sí. trabajar con un artista si no llevas un poco este negocio 360. Sí, Lo comentaba, sí. es que lo comentaba Diego Torán, que bueno, él vivió todo. Claro, porque estaba de artístico en EMI. Claro, exacto. Y sacamos el disco con ellos. Exactamente. Y hablaba de eso, ¿no? Que fue casi la primera vez que trabaja con un artista, y ya no solamente desde el plano, Claro. digamos, de compañía, sino también Eso es. de management. Pero tenía su sentido, ¿eh? Totalmente, Tiene su sentido porque tú eres el que... O sea, si viene un señor que es un manager externo y tal, y que está en otra película y que tiene otro tipo de reivindicaciones y te miras... No, esto era un bloque... Oye, vamos a por esto. Ganamos todos. Claro. Es que ganamos todos. Sí, totalmente. Bueno, son momentos además de reconversión industrial, ¿no? Lo que supone la revolución digital, esta reconversión que se provoca. ¿Cuál es tu recuerdo al respecto? ¿Crees que realmente, es una pregunta recurrente, la industria no se cerró, se obsesionó demasiado en la piratería, en la piratería casi callejera, y dio la espalda a todo lo que estaba pasando en la red? Sí. A ver, ahora es muy fácil. Por supuesto, claro. Yo fui el primero también que no pensé. Yo siempre digo que para mí, yo nunca le hice caso a internet hasta que ya es total. Sí. Para mí fue muy descriptivo el día que vi hacer una copia de un CD. De repente, no, esto es como los casetes y tal. Y digo, no, esto no es como los casetes. Esto es una copia. Al master. Detalle, un máster tal. Sí, totalmente. Sí. ¿Qué recuerdas tú de esos momentos de... Pues un poquito de desazón, inquietud, y también recuerdo como que todo estaba por descubrir y que era como estar en tierra de nadie y no saber que evidentemente el enunciado digital, ¿no? Ese enunciado tenía tanto peso y tanto poder que estábamos de espaldas a muchas cosas y a nuevas incorporaciones, a nuevos conocimientos. Es decir, yo creo que nosotros estamos ya obsoletos, ¿no? Sí. Nos quedábamos obsoletos. O sea, que realmente los que realmente sabían esto eran los técnicos. Me refiero a los técnicos, los que conocen realmente la repercusión, los que conocieron en su momento la repercusión de lo digital, ¿no? Claro. Nosotros yo creo que estábamos un poco... Sí, se hablaba de lo digital, por supuesto, es una revolución, etcétera, pero el alcance no era muy... Yo creo que no éramos muy conscientes, ¿no? Estábamos en otro...
en otra liga. Sí. Quizá. Sí, hombre, claro, aparte, vamos, yo siempre lo digo, si a mí me dicen en el año 2004 que todo lo que implicaba mi volumen de negocio, que era pues igual un 85%, un 90% a la venta de formato físico, me dicen que va a pasar a ser un 15%, en ese momento cierro, me termino la carrera y me dedico a la historia del arte, ¿no? Está claro que, bueno, si hubiésemos sido conscientes de lo que venía y de la que nos venía, pues, bueno, quizás no hubiésemos actuado al final yo creo, ¿no? Con la naturalidad que se ha actuado y que, bueno, la evolución de los tiempos, ¿no? De la propia historia, ¿no? Diana Navarro, India Martínez, Paula Lorán, o sea, un tridente tal, que ya trabajas con compañías, ¿no? Con Sony de India, con Warner. Bueno, empezamos con Warner, con India, vale. La fichamos para Warner en el 2006 y realmente era una situación un poco compleja. A mí me gustaba muchísimo la artista, era muy joven. Conozco a su manager que muere y tal, y rápidamente nos ponemos en contacto a raíz de la muerte del manager, porque estaban totalmente desasistidos, sin dinero, etcétera, etcétera. Y dije, contad conmigo, por favor. O sea, yo soy un enamorado de tu voz. Y entonces la fichamos, la liberamos, en fin, de unas cosas. Cuando digo cosas, de unas personas que realmente pues tenían los derechos sobre ella y que no iban a hacer nada. Solamente a especular, porque no eran del negocio. Del negocio de discográfico. Y entonces pues la fichamos para Warner, y después de Warner y Sony BMG, Paco Martín llega a un acuerdo con Warner para hacer una joint venture de esa artista, porque Paco Martín sí apostaba por esto. Warner se quedó ahí un poco a las puertas. Pero realmente para mí es una de las artistas también claves, que trabajamos también durante mucho tiempo para hacer repertorio, que aquello para ella fue matador. Bueno, y cierras Trimeca, llegado a un punto, y bueno, prácticamente hasta hoy, ¿no? Sí, sacamos tres artistas que realmente, pues bueno, mi corazón y mi pasión por la música no quería dejarles colgados, y entonces necesitaba que ellos tuviesen un refugio, y realmente aposté por ellos. Estuvimos 2 años o año y medio apostando por ellos, pero no pudo ser. Entonces es otra de las situaciones que dices tú, pero es que no quiero... en fin, no sé si es una actitud paternalista, pero sí concibo que fue parte de mucha bondad el no dejarles tirados, ¿no? Porque mi intención, o sea, eso lo pasé yo una vez como artista y no me gustó. Sí, claro. ¿Y en qué punto estás ahora? ¿Sigues haciendo música por placer? Te comento lo que hago. Sí, por favor. Me levanto por la mañana y lo primero que hago es sentarme al piano. Ni grabo ni nada de nada. Hago libre tal. Y luego estoy tocando el cello, estoy aprendiendo a tocar el cello. Qué maravilla. Sí. Voy a la universidad también, etcétera. Hago filosofía. Bueno, como Luis Gómez Escolar, ¿sabes? Como Luis Gómez Escolar, efectivamente. Es que comí con él hace poco y tal, y me dice, es que me tengo que ir a clase y tal. Es así. Sí, haces cosas. Bueno, a mí me hubiese gustado estudiar historia, química, en fin, me encanta el... Hombre, y lo hablé con él y yo creo que ese tipo de carreras es de humanidades, y eso es estudiarlo desde la madurez ya. Yo hice historia del arte y me arrepiento muchísimo porque la hice eso pues para justificar en mi casa que hacía fanzines y cosas tales y tal. O sea, ¿sabes? Y ahora me encantaría poder estudiar una carrera que la hice para hacerla, ¿no? Y estudiar filosofía y esas cosas. Es que se vive de otra manera. Claro que sí. Bueno, si echas la vista atrás, ¿de qué te sientes especialmente orgulloso? Pues me siento orgulloso de haber haber trabajado en lo que me gustaba. Sí, muchísimo. Es decir, he disfrutado. Para mí no ha sido un trabajo, para mí ha sido un disfrute emocional, físico. Es decir, no había horas
Y eso lo he vivido así. Es decir, nunca he tenido cansancio, no he sentido malestar en ningún momento que me costara levantarme para... No. Con un entusiasmo. Y si me tocaba grabación, era ya fiesta nacional. De verdad, o sea, ir al estudio para mí era lo más precioso. Estar en contacto con el técnico, con los músicos, etcétera. Y luego las giras. Yo me iba a las giras porque realmente me encantaba. Era pasión, era indescriptible. ¿Y descartas volver a...? Yo creo que eso ha sido una etapa. Una etapa, porque si es que yo creo que tenemos tantas cosas por vivir en este corto espacio que nos toca vivir. Tenemos tanto y tanto por vivir que es inalcanzable, es inabarcable. Entonces yo disfruto muchísimo cocinando, tocando el cello, música, tal, no sé qué. Y viajo mucho y practico mucho jardinería. Pero no te has quedado con ganas de trabajar con alguien y decir, joder, me hubiese gustado no, porque era lo que tocaba en ese momento y ahora yo le sigo a la gente, no tengo redes sociales, pero sigo, por ejemplo, cuando aparece en televisión o cuando de repente escucho mucha radio también y entonces digo, qué interesante, esto sí me hubiese gustado estar picando, ¿no? ¿Sabes? Picando, pero de pico y pala, ¿no? ¿Sabes? Pero no, yo creo que eso pasó ya, es irrepetible, cada uno también lo vive en su estadio, en su momento, y son parabienes para esas personas, ¿no? Claro, sí. Bueno, yo apuntaría a esa revisión de echando vista atrás, eso, pues que para algunos para muchos, eres uno de los grandes directores artísticos de la historia de este país, o sea que sepas que, bueno, me imagino lo sabes, que es un motivo de orgullo. 2 preguntas recurrentes que hacemos. La primera, si tuvieses que destacar gente de la industria con la que has trabajado que hayan sido referentes para ti, ¿quién nombrarías? Bueno, el problema es que siempre hay gente que dice, joder, me he olvidado no sé quién, ya no sé. Bueno, yo creo que admiro muchísimo a los grandes compositores. A los grandes compositores, me refiero a los clásicos que han propiciado que la música española o la música pop o rock, etcétera, esté donde esté y haya evolucionado de la manera. Y sobre todo en los momentos y en las condiciones en las que estaban. Les admiro profundamente, a todos, pero a todos, ¿eh? Qué bueno. Sí. Y sobre todo porque siempre han aportado algo diferente y especial y gracias a eso los demás hemos podido también aportar una pequeña porción, ¿no? Entonces, es que no sé, no sabría decir porque es que hay tantos matices, cada cual ha puesto tanto de sí sin que a veces uno se dé cuenta que ha aportado algo, ¿no? Sí. Entonces, no, soy incapaz ahora. No, pero me parece muy interesante. El otro día tuve la suerte, fui a ver a Manuel Alejandro, ¿no? Manuel Alejandro, por ejemplo. Claro, lo pensaba, decía... Descomunal. Claro, lo pensaba, decía, este señor es que es la clave de todo. Sí. Al final, que exista industria, que exista los artistas, que, o sea, si no llega a ser por gente así... Sí, señor. Este es el gran compositor, uno de los grandes compositores por excelencia. O Herrero, Honorio, etcétera. Luis, escandalosamente, por supuesto. Y hay tantísimos, en fin, hay grupos, los grupos de los años 80, que yo a veces decía, joder, pero cómo desafinan y tal, ¿no? Pero porque pertenecía más a la escuela clásica del oído, ¿no? De la nota, de la entonación. Y oía a los grupos y decía, al principio decía, para mí era difícil. Es más, cuando la primera vez que voy al estudio, a Track, a colaborar con Esclarecidos, que yo no conocía nada de Esclarecidos, pero eso fue bonito, porque de repente metes en el estudio y dices, digo, uy. Y al principio me parecía todo rarísimo. Las melodías, me parecía todo tan básico que dije, uy, hay algo en lo que yo me... Pero luego fui un defensor... o soy un defensor a ultranza de esa capacidad que han tenido los grupos o los solistas o los artistas que han pasado esa travesía del desierto de los años 80-90, ¿no? Qué bueno. Maravilloso, sí. Bueno, y ahora desde la hotananza de tu nueva vida, con las manos manchadas de tierra, con los esquejes, si se acercase un chaval y te dijese, Manuel, me encantaría dedicarme a la música, me encantaría dedicarme a lo que has hecho tú, ¿qué le dirías?
Es que cada momento es cada momento. Sí, pero lo más importante yo creo que es una actitud emocional, ¿no? Sí. Yo he hablado muchas veces, o he tenido muchos encuentros con muchos padres que me han dicho, oye, ¿qué podemos hacer con mi hijo? Que mira, tal. Digo, está muy bien. Digo, pero no soy quien para decirte si sí o si no, pero sí creo que por donde te lleve la pasión y evidentemente hay que dotarlo con un poquito de razonamiento, ¿no? Y reflexión, ¿no? Acerca de cómo quieres hacer las cosas, ¿no? Y sobre todo rodearte de gente interesante. Claro, con conocimiento. Claro. Oye, nada más, muchísimas gracias, Manuel. Ha sido, vamos, espectacular. Como lo que esperaba, pero bueno, me ha superado. No, hombre, no. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, caramba. Gracias a ti. Y solamente decirte una cosa, que realmente yo creo que todos los que hemos aportado algo a la música viene precedido de las grandes personas que han estado alrededor, tanto los que han influido positiva como negativamente, porque siempre hay un estímulo que te hace, digamos, rectificar a tiempo y tomar una decisión adecuada, ¿no? Totalmente. Pues nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, apagamos las luces del estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y nos vamos con unas congas y un café desclarecidos. Adiós.